Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más. Estamos iniciando la temporada número 4, este es el episodio número 1 de este programa donde estudiamos la Biblia de forma expositiva. Iniciamos esta cuarta temporada con el estudio de un nuevo libro, el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, es el que vamos a estudiar en esta cuarta temporada. Y estoy acompañado de mi compañero Dwight. ¿Cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios, encantado como siempre de compartir este espacio para hablar de Jesucristo, de la buena noticia asociada a Él, una noticia que sigue vigente en el tiempo y sigue siendo buena noticia. En el texto bíblico encontramos la narración del Evangelio, la presentación de Jesús a partir de 4 personajes importantes. Ya hemos hablado de Marcos aquí, luego hablamos de Juan, y esa es la ocasión para hablar o para conocer un poco cómo Mateo nos presenta a Jesús. Así que invitamos a nuestros oyentes para que busquen su Biblia, porque hoy vamos a estar comenzando con este Evangelio y estoy seguro que Dios hablará a nuestra vida. Dwight, antes de que usted nos cuente qué texto vamos a leer, coméntenos un poco qué vamos a aprender. Pues vamos a aprender a través de una genealogía que Dios cumple sus promesas. Sí, son las credenciales acreditativas de que Dios cumple lo que promete. Y eso nos da, pues, nos da mucho aliento, mucha fe y mucha motivación para nada menos que hacer parte de esa lista, de esa genealogía de la que vamos a hablar hoy. Así es, genealogía y promesa. Son 2 palabras que estarán hoy en nuestra conversación. Creo que ya es momento para que usted nos cuente qué pasaje bíblico vamos a leer y escucharemos la lectura de sus labios. La genealogía de Jesús está desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 18. Son los versículos que vamos a leer, lo vamos a hacer en la Biblia de nuestro pueblo, edición España. Genealogía de Jesucristo, del linaje de David, del linaje de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliacín, Eliacín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Así pues, las generaciones de Abraham a David son 14. De David hasta la deportación a Babilonia, 14. De la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica. A los que nos están escuchando, seguramente algunos nombres de los que usted leyó se le hacen conocidos porque están dentro del texto bíblico. De pronto algún padre de familia está buscando algún nombre para su hijo y aquí les dimos bastantes nombres de posibilidades, pero más allá de ello encontramos un texto bíblico que comienza un evangelio y eso ya es como la introducción.
hablemos un poco de Mateo, de qué podemos anunciar acerca de cómo Mateo presenta a Jesús, y luego de ello arrancamos con el texto bíblico. ¿Qué podemos decir acerca de Mateo, que era uno de los discípulos de Jesús? Mateo es publicano, trabajaba en la contabilidad de la época, no era muy bien reconocido en el pueblo en esa época, la gente no lo quería mucho porque recogía o le cobraba el tributo a los judíos para dárselo a los romanos. Una parte de ese impuesto lo tomaba para sí, y no tenía como muy buena pinta ser publicano en esa época. Pero Jesús lo llama, él deja su trabajo y se vuelve discípulo de Jesús, y con el tiempo, después de algunos años, después de investigación, después de pensar mucho en lo que pasó, escribe este evangelio que nos presenta a Jesús de una manera particular. Dwight, ¿qué nos puede contar usted acerca del evangelio de Mateo? Pues encontramos aquí un evangelio que se centra en las palabras de Jesús. El discurso de Jesús es de un alto porcentaje, mientras que, por ejemplo, encontrábamos un evangelio según Marcos en donde su obra, sus milagros eran lo más relevante, ¿sí? Tienen un porcentaje de palabras mucho menor. Aquí tenemos sobre todo el discurso de Jesús. Nos pone la legislación del reino, porque había un problema muy álgido en la época. Es decir, bueno, hemos creído en este evangelio. Recordemos que estos evangelios primero fueron predicación y luego fueron palabra escrita. Entonces, en ese ejercicio de predicación, pues surgieron muchas inquietudes respecto de qué había que hacer con la ley, con lo anterior. Si el que llegaba a esta fe tenía que cumplir la ley tal como le fue dada a Moisés, o si había otra cosa. ¿Qué respuesta había respecto del cumplimiento de la ley? Y la propuesta de este evangelio, la respuesta es: la ley no la estamos abrogando, la ley la estamos cumpliendo en plenitud y la estamos aún ampliando. Vamos a las bases, a dónde está el origen de los problemas, y entonces mucho de lo que vamos a encontrar aquí es ir a esa esencia, al mensaje que Dios quiere transmitirnos, porque la ley, más que un cuerpo de ordenanzas, es una herramienta para la vida, una instrucción, un consejo, todo ese cuerpo de herramientas para una nueva vida. Mateo presenta a Jesús como un maestro. Sus palabras le dan sentido al evangelio, sus palabras le dan sentido a la fe, y creo que sobre eso estaremos hablando en esta temporada número 4. Y hay una palabra muy importante, y es la palabra Mesías, porque Mateo quiere dejar muy claro que Jesús es el Mesías prometido. Para nosotros la palabra Mesías no nos trae muchos significados, pero para los lectores del momento sí. Y creo que deberíamos hacer la tarea de buscar qué significa la palabra Mesías, que es el prometido, el ungido, del cual muchos habían leído o conocían su historia en David, número 1, y por la profecía de Isaías. Otro elemento importante es que en el Evangelio de Mateo hay muchos pasajes referentes a el Antiguo Testamento, a lo que dijeron los profetas, a lo que se dice en los Salmos. Y qué otra manera mejor que comenzar este Evangelio, donde el protagonista es el Mesías, donde el protagonista es Jesús, el Cristo, que con una genealogía, contando quién es Él a partir de dónde viene. Y ¿por qué tenemos que escucharlo? Luego, ¿quién es? Pues Él, nos dice Mateo, es el Cristo, el Mesías, el prometido, que está desde siempre. Y por eso viene la genealogía. El libro tiene como un título en el versículo 1, dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Va del presente al pasado con dos estaciones. Número 1, David. Número 2, Abraham.
y comenzando desde Abraham, comienza como a devolverse para llegar a Cristo. Comencemos entonces hablando un poco de esta genealogía. Pues si empezamos por el inicio, si empezamos por la primera línea, más bien en orden cronológico a Abraham, entonces hay que recordar que este prometido se le declaró a Abraham diciéndole: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Dios muestra a Abraham las estrellas, muestra a Abraham la arena de la mar y le dice: mira, ¿puedes contar las estrellas? Pues tu descendencia tampoco la podrás contar. ¿Puedes contar los granos de arena que ves en la playa? ¿Los puedes contar? Pues así tampoco podrás contar la descendencia que has de tener. Y era una descendencia que iba a ser, pues, hija con un gen común, ¿sí? Y luego, pues, cuando podemos ponernos en perspectiva y ver qué rasgo genético es el que nos conecta, pues vamos a descubrir que la característica esencial fue la fe, el creerle a Dios. Entonces es esto. Y aquí este documento empieza por Abraham, donde nos dice que en él íbamos a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ese es el inicio. Entonces, aunque vemos estas 14, 14, 14, porque nos insisten esos tres números, 14 de Abraham a David, 14 de Abraham a la deportación, 14 de la deportación hasta Jesús. Cuando voy en todo eso, no significa que ahí quede acotado toda la descendencia de Abraham, porque entonces está la promesa. La promesa era en tu simiente, es más bien para señalarnos esa simiente. ¿Quién era la simiente? Que luego Pablo nos dice, oye, que está en singular, la simiente es Jesús, ese prometido. Hasta ahí queríamos llegar, pero no porque esa sea la lista completa. Al contrario, John, Dwight, Felipe, el nombre tuyo, que nos escuche, puede poner ese nombre allí. Precisamente ya creo que se dirige el tema de la genealogía, y usted mencionaba algo muy importante, y es la conexión que tiene este desarrollo genealógico, y es el tema de la fe. Comienza con la fe, no comienza con la ley, que usted nos mencionaba antes. Comienza con la fe. Dice Pablo que y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. El elemento fundamental de Abraham es que escuchó la voz de Dios y decidió dejar su tierra y su parentela e ir a buscar una tierra que Dios le iba a dar. Y con una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y con base en la fe, en esa promesa, comenzó esta historia de que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, y ahí comienza el desarrollo genealógico que hace una primera pausa en David. Y me llama la atención que, aunque hay más reyes en la lista, Mateo lo describe con palabras precisas: el rey David. Entonces, como estación número 1, Abraham. Todo lo que pasó con Abraham. Importantísimo recordar también la escena con Isaac, cómo Abraham confía plenamente en que Dios le levantaría de la muerte aún a Isaac, pero Dios tenía un cordero preparado y el tiempo no nos da para explicarlo, pero es la fe puesta allí, la fe latente. Siguiente estación, el rey David, pero en esa estación aparecen unas mujeres, así que yo quisiera, Dwight, que hablemos de las mujeres que en esa primera estación aparecen, porque tenemos que mencionar a Tamar, tenemos que mencionar a Rahab y tenemos que mencionar a Ruth antes de llegar a David. Así que, ¿qué podemos decir acerca de estas mujeres que aparecen hasta este momento? Pues estas mujeres tienen un papel muy importante, entre otras cosas porque son extranjeras, ¿sí? Si consideramos, pues la primera, Rahab, era la ramera que estaba en Jericó y que ayudó a los espías enviados por Josué.
¿sí? Entonces era extranjera y pues su profesión era la que era, ¿sí? Ella era prostituta. Entonces esa es una de las cosas. Uno podría decir, pero ¿y por qué me la mencionas si empieza siendo gentil, se dedicaba a lo que se dedicaba? Y entonces como que uno empieza a decir, en la genealogía me mencionas a las mujeres. Dice, sí, claro, tenemos cabida generosa, porque es que esto no se trata de la sangre, sino de la misericordia de Dios, de ese llamado y de tener oreja para escucharle. Y esta mujer que primero encontramos fue una mujer que escuchó, dijo, esto aquí, este pueblo está ayudado por Dios y yo tengo que hacer algo. Y entonces fue sensible y dijo, yo voy a ayudar a estos hombres. Y los ayudó y les explicó. Y alcanzó misericordia, alcanzó que su familia fuera la única sobreviviente de esa ciudad cuando cayó la ciudad, entregada por Dios, porque Dios les estaba entregando la tierra prometida, pero esta mujer fue salva, quedó a salvo, ella y su casa, su familia. Entonces, todos esos rasgos podemos encontrar aquí. Aquí cabe cualquiera, vamos. Cabe el origen, Dios me puede insertar allí fácilmente, sin importar mis antiguas credenciales. Él también me puede insertar. Similar le pasó a Ruth, que es otra mujer que está aquí mencionada, que efectivamente tiene todo un elemento muy representativo en el texto bíblico de cómo, siendo una mujer extranjera, llegó a donde estaba Boaz, y hay una historia de amor muy, muy interesante, donde muchos han visto un reflejo de la historia del amor de Dios en Ruth, en su historia, y cómo Ruth está dentro de la genealogía, porque Ruth engendró a Obed, dice Boaz engendró de Ruth a Obed, y de Obed a Isaí, dice la Reina Valera 1960, y luego Isaí engendró al rey David. Y esas mujeres creo que también nos llama a pensar que a lo largo de la historia Dios ha usado muchas mujeres para seguir con su evangelio. Y a lo largo de la historia el ministerio que han desarrollado las mujeres en su rol de madres, en su rol de predicadoras, en su rol de anunciantes del evangelio ha sido muy importante. En nuestra memoria tenemos muchas mujeres que han hecho mucho por nosotros y que han predicado con sus actos también el evangelio. Así que qué bueno pensar que aquí en el reino de Dios tenemos un espacio todos, y dice Pablo, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, sino que todos por la fe podemos ser parte de esta genealogía. La siguiente estación es David, y en David se siguen cumpliendo las promesas de Dios. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham se cumple en David, también el gran rey de Israel. ¿Qué podemos decir de David? Es que hay tanto texto bíblico que apuntaba a este David, porque primero señalaba el máximo esplendor de un pueblo, el máximo esplendor, ¿sí? El poder conquistarlo todo, el poder tenerlo, los cantos que se generaron a partir de esta épica de lo que significaba el rey David, y más que rey David, su descendencia. El salmo aquel que decía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y está hablando con David y con Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí? Entonces, incluso es un pasaje que después Jesús explica, hablando de que de David iba a ser este gran rey. Si ese fue un esplendor bueno que estaba fijo en la memoria como la edad de oro de este pueblo, decía, no, viene algo aún más esplendoroso, ¿sí? Con un reino que no va a tener fin, ¿sí?
Su cetro va a ser cetro de justicia, un cetro eterno. Entonces, es el carácter real de Jesús, ¿sí? Es rey de todo y de todos, y reino eterno. Entonces, este cumplimiento de la promesa nos dice, venimos a establecer un reino de alcance universal y de alcance eterno. Entonces, es esta la promesa, es acceder a las promesas de carácter eterno, porque las promesas en Dios tienen ese carácter. Se cumplen, aquí está acreditada su cumplimiento, pero se cumplen durante ¿cuánto tiempo? Hasta eterno. Estaba pensando que en Jesús, y esto es un poco spoiler del final de este episodio, pero en Jesús se cumple la promesa hecha a Abraham, se cumple por completo la fe, y en Jesús se cumple el reino. El gran rey no es David, el gran rey es Jesús. Y Él viene a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. De manera que vamos conectando puntos en una línea histórica donde muchas personas entran. Y voy a hablar ahora acerca de eso, pero usted quería decir algo más. Sí, que me gustaría ponerlo como se suele poner aquí en España, de que el rey Jesús ha venido a establecer este reino con todas estas características que vamos a ir desarrollando y pensando, con toda esta infinita paz, infinita prosperidad para todos los súbditos. Ha venido. Aquí lo tenemos disponible, accesible. Podemos inscribir hoy, empadronarnos en este reino hoy mismo. Qué bonita imagen. Si en la primera estación de Abraham a David hablamos de algunas mujeres, en la siguiente estación yo quisiera que pensáramos en nombres que no conocemos, porque si bien es cierto que en la primera parte hay nombres que traen a nuestra memoria historias bíblicas, en la segunda parte hay nombres que tal vez aparecen solamente en esta ocasión, que lo menciona Mateo. Y hay otros nombres que los recordamos porque fueron reyes, pero hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, estuvieron involucrados en temas de idolatría, porque después de David viene Salomón, y después de Salomón viene la división del reino, y el reino comienza, digamos que de alguna manera a desboronarse, por decirlo así. Y eso también nos enseña algo, y es que en esta genealogía no se trata de los buenos y los malos, sino que se trata de personas. Aquí no están medidos esos personajes porque fueron perfectos, no, porque esto no se trata de perfección. Eso se trata de ser simplemente personajes, de ser seres humanos de carne y hueso que están insertos dentro de una genealogía, y aunque muchos de ellos no hicieron lo que a Dios le agradaba, están aquí y sirvieron y fueron un elemento dentro de esta genealogía bajo la cual después vendría Cristo. Y eso nos habla un poco de la gracia, eso nos habla un poco del amor de Dios para nosotros. Entonces creo que no se trata efectivamente de la calificación bajo nuestra mirada, sino de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Que si alguien nos está escuchando hoy y ha quedado en su mente la idea de que puede ser parte de esta genealogía y está pensando en que no, porque mis credenciales no me lo permiten, mis credenciales no están ajustadas para estar dentro de esta genealogía, yo quiero decirle en esta ocasión que no se trata de sus credenciales, sino que se trata de la fe en Jesucristo, lo que nos permite hacer parte de esta genealogía. Y cuando es por fe, pues es bajo la gracia, no bajo lo que yo hago, porque es que ninguno de nosotros puede hacer nada para estar aquí adentro. No es algo que yo voy y compro, no es que yo voy y me compro una tarjeta para tener ahí la firma y poder hacer parte de esto. No, es algo que me da Dios por gracia como consecuencia de la fe. No sé, Dubái, qué le parezca a usted esta idea de que todos tenemos entrada entonces a la genealogía. Sí, es que el prometido es el Mesías, el prometido es el prometido. Los demás tenemos pues esta manera de ser, ¿sí? Digamos, cuando yo leo
toda la teología griega en donde encuentro al prudente Telémaco, encuentro así como que puedo casar a un personaje con la palabra que lo quiere encasillar y esa es su condición. Pero no puedo hacer lo mismo con ninguno de los que estamos en esta lista. Porque si me digo, es que yo soy el varón conforme al corazón de Dios, que eso se llegó a decir de David, pero ese varón conforme al corazón de Dios también adulteró, que fruto de ese adulterio, pues tenemos esta línea en la genealogía con Betsabé y Salomón. ¿Por qué no eligió otro más sanito, con una esposa más en propiedad, que no hubiera sido precisamente esta que se señalaba con el pecado que cometió David? Sí, no, yo te elijo no porque tú hayas sido muy ejemplar, no, te elijo porque te elijo, porque me crees. Y si esa es la credencial que me permite insertarme en esta genealogía. ¿Sí? Si me crees, te insertas, porque el Mesías es el Cristo. El elemento de la fe fundamental en esta genealogía, que la historia nos lleva a la deportación a Babilonia como un quiebre histórico también. Si bien es cierto, en David está el esplendor de la monarquía, en la deportación a Babilonia está la caída estrepitosa de esa monarquía, se apartan de Dios y viene un pueblo extranjero, llega a Babilonia y arrasa con todo eso. Después, porque después regresan otra vez a su tierra, sigue otras 14 generaciones hasta llegar a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Los puntos se van conectando, vamos a Abraham, vamos el rey David y luego Cristo. Y ¿qué decir entonces de Cristo? Que será el tema que trataremos a lo largo de Mateo. Pues Cristo es el aquí te cumplo lo que te he prometido. ¿Sí? No es para finalizar la lista finalmente, porque Él no tiene. Ya llegamos al punto en donde este es eterno, porque el Mesías es Dios mismo. Justo en el siguiente episodio vamos a leerlo. ¿Cómo se va a llamar Jesús? Dios con nosotros. ¿Cuándo va a terminar? Pues nunca. Este reino nunca se acaba. Así que llegamos a esta línea esta línea grandísima de la historia de la humanidad. Se dice muy pronto, pero es Jesús que cumple eso que estábamos esperando. Porque el Mesías a veces, yo he escuchado esa palabra cuando se refieren a algún político que dice, ay, te crees el Mesías porque vienes aquí a resolver todo el problema que haya en este país. A veces incluso lo dicen más con esa connotación negativa. No, aquí tenemos un Mesías con la propiedad de que efectivamente está cambiando corazones, cambiando vidas, restaurando vidas, no solamente para la vida venidera, sino ya una restauración de las vidas que pues justamente va a ser la predicación que vamos a encontrar a lo largo de todo este libro. De eso se trata el Evangelio según San Mateo, de el Cristo y lo que significa el Cristo para nuestra vida. El inicio con una genealogía deja claro para el lector, para los oyentes de la época y hoy para nosotros, que el Cristo había sido prometido desde Abraham. En distintas generaciones, en distintos grupos, había estado ahí presente, y que la historia de la humanidad no es más que una conexión de la gracia de Dios. Aún desde antes de Abraham, porque desde el mismo pasaje de Adán y Eva ya encontramos la promesa hecha. En Abraham comienza la historia, digamos, del pueblo como tal, en el rey David la imagen del reino y en Cristo el cumplimiento. Me llama la atención el pasaje de Pablo que le escribe a Gálatas y les dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y alguien se estará preguntando, bueno, Abraham creyó, David fue el rey, se cumplió en Cristo, ¿y qué de mí hoy? Siglo XXI, año 2022, cuando
se está grabando esto y no sé cuándo usted, querido oyente, lo esté escuchando, la pregunta aquí es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Que hoy podemos ser hijos de Abraham. Dice Pablo, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quieres tú recibir la bendición de Dios? ¿Quieres tú hacer parte de esta genealogía? ¿Estar con una vida garantizada porque Cristo está en tu corazón? ¿Qué hay que hacer? Creer. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y hoy también a nosotros, cada uno de nosotros, a Dwight, a mí, a los que nos están escuchando, se nos puede contar esto por justicia. Y eso pues es una esperanza maravillosa, porque no se trata de la compra de algo, no se trata de el alcanzar un logro, se trata de la gracia de Dios en nosotros. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Así que invitados a reflexionar sobre esto y a creer, a poner nuestra confianza plena en Jesús, dado que en Él se cumple toda la promesa y hoy podemos disfrutar de su reino en nuestra vida. Dwight, unas palabras para terminar. Pues yo encuentro que la vida se abre camino. La vida se abre camino. Por ejemplo, cuando tenemos un suelo que está casi que en ladrillo y tal, y uno observa esas hierbitas, unos retoños que empiezan a buscar por dónde aflorar, por dónde surgir. Si alguien está viendo eso, que dice, estoy sintiendo esta fe que me está surgiendo aquí, entonces puede obrar en fe y inscribirse en esta lista. Yo mismo cada día como que necesito hacer conciencia de que sería muy chulo pertenecer a una monarquía de los Borbones, de tal, cuántos derechos tendría, pero pertenecer a esta lista es estar en las páginas eternas. Tiene una connotación que hay que aprovechar. Si siente el que esté escuchando que la vida está surgiendo y que esta genealogía está buscando por dónde surgir en esta vida que Dios está dando, pues bienvenido. Bienvenido a esta genealogía. Una genealogía que se cumple en el desarrollo de los años y a la cual podemos ingresar gracias a la fe. El nacimiento de Jesucristo será el tema del próximo episodio. Allí estaremos hablando acerca de cómo se cumple lo que estaba escrito, qué significa Emanuel, qué significa Jesús. Hablaremos de un hombre y de un sueño. Así que les invitamos a conectarse dentro de 8 días a el episodio número 2 de esta 4ª temporada. Estamos muy agradecidos con Dios porque podemos continuar con este proyecto llamado Elecciones. Y sin más, nos despedimos deseando que Dios les bendiga mucho, invitándolos a compartir este podcast con sus personas cercanas, con sus familiares. Reenvíelo por redes sociales si ha sido de bendición para que muchas personas escuchen esta reflexión bíblica y puedan pensar y tomar lecciones para su vida. Sin más, nos despedimos. Un saludo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.